Hola amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Estamos ya en el vídeo 10. Me parece mentira. Vídeo 10. Y vamos a empezar con nuestra segunda línea de nuestra cenefa principal. En esta vuelta anterior habíamos hecho una secuencia de 10, 9, 10. Bueno, pues ahora vamos a empezar con 11, 7, 11. Esa será nuestra secuencia. Con lo cual tenemos aquí 11 puntos en nuestro color base. Ponemos el marcador para no perder el punto de partida. Y vamos a hacer 10 puntos más. Uno que tenemos en el marcador, más 10 puntos más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va? ¿Estáis haciendo la mochila? ¿Tenéis algún problema? ¿Tenéis alguna dificultad? Pues no tengáis ningún reparo en comentarlo, en escribir en comentarios. Cualquier duda que tengáis, pues yo intentaré aclararla, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos hecho estamos haciendo, perdón, nuestros primeros 11 puntos, que sería aquí, que lo empezamos, no lo cerramos, cambiamos al segundo color. Y hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que lo empezamos, no lo cerramos, volvemos a nuestro color de base. Para hacer 11 puntos, igual que hemos hecho al principio. Y esa será toda la secuencia. 11, 7, 11. Volvemos a repetir 11, 7, 11. Toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, pues tendremos los 11 puntos últimos, que estarían ubicados aquí, que se unen con estos 11, y tendríamos así nuestra vuelta completa. Hemos llegado al final. Aquí sería nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Y en esta vuelta vamos a hacer esta vuelta, que sería ya la vuelta 29, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer 12 puntos y 5 en verde y otros 12 después. Entonces la secuencia es 12, 5, 12, y así repetirlo toda la vuelta. 12, 5, 12. Aquí haríamos 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, que lo empiezo, pero no lo cierro.
cambiamos al verde. Hacemos 5 puntos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a cambiar al color de base para hacer nuestros siguientes 12 puntos. Una vez hemos hecho los 12 puntos, volvemos a repetir 12 puntos, 5 en verde, otros 12, así, toda la vuelta. Esto es que es muy grande y el espacio que yo tengo aquí es pequeñito. Entonces casi que voy a tener que cambiar un poco de escenario. Pero bueno, de momento vamos bien, ¿no? Entonces son 12, 5, 12. Cuando lleguemos a 12, volvemos a contar 12. Cambiamos, hacemos 5, hacemos 12. Así toda la vuelta. Bueno, pues aquí ya estamos al final de esta vuelta. Retiramos el marcador, hacemos el primer punto y volvemos a marcar. Y en esta vuelta vamos a hacer 7 puntos en nuestro color de base. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que no cerramos. Pasamos al verde o al segundo color que tengáis vosotras. Hacemos otros 7 puntos en este color. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que no lo cerramos. Pasamos al beige. Hacemos un solo punto que vendría aquí. Lo empiezo, no lo cierro, lo cerramos en verde para volver a hacer 7 puntos. Hemos hecho 7 puntos a este lado, pues ahora 7 al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Seis, 7 y volvemos a hacer 7 en nuestro color de base. Y esa es la secuencia. Aquí haríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y volvemos a repetir. Aquí no cambiamos de color porque ahora lo que vamos a hacer es repetir otra vez. 7, 7 aquí, 7 en el color de base, 7 en el segundo color, 1 en el color de base, 7 en el segundo color, 7 en el color de base. Y eso es lo que vamos a volver a repetir aquí. Y quería compartir una cosita con vosotros y vosotras. Y es que cuando hacemos ganchillo, después de un rato, puede ser, no a todo el mundo, pero a muchas luego nos duelen las manos. Porque creamos tensión en los dedos, tensión en las manos, movimiento repetitivo. Así que no os vayáis, que vamos a hacer unos pequeños ejercicios para relajarnos un poquito las manos. No os vayáis. Ha llegado el momento de mimar nuestras manos. Estoy poniendo un poquito de crema porque ahora con el uso del hidrogel y tal se nos reseca mucho la piel, se nos reseca mucho las manos. Y vamos a hacer unos ejercicios para aliviar un poquito la tensión de nuestras manos. Vamos a empezar extendiendo los dedos, extendidos todo cuanto podamos. Relajamos cerrando el puño sin apretar. Extendemos. Relajamos. Giramos nuestro puño. Es un movimiento de muñeca más que de codo o el hombro, ¿vale? La muñeca. Extendemos. Nuestros pulgares van a girar. Si quieren pueden hacer un pequeño juego. El caso es que los dedos giren y hacia adentro. No es tanto la rapidez, sino darle movimiento a esta parte. Ponemos nuestras manos tal que así y las vamos a girar hacia afuera, desde la muñeca, y ahora hacia adentro desde la muñeca. Es la muñeca la que gira, ¿eh? La muñeca la que gira, así, hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro. Y ahora hacia abajo. Podemos ayudarnos un poquito suave sin forzar. Y ahora hacia atrás, suave sin forzar. Podemos sentir un poquito de tensión en esta parte de la mano. Relajamos. Y ahora con la otra mano vamos a hacer igual. Hacia abajo, hacia atrás. Sentimos la tensión aquí. Relajamos. Extendemos. Recogemos. Extendemos. Recogemos. Vamos a masajear un poquito nuestros dedos, que la sangre circule, porque nuestras manos que están siempre en movimiento, siempre. Hagamos lo que hagamos, son las manos las que están en acción continuamente. Esta parte de aquí sufre bastante. Vamos a masajearla para relajarlo.
con esta otra mano vamos a hacer igual. Masajeamos nuestros dedos para ayudar a que circule la sangre. Esta zona de aquí. Pequeño masaje. Giramos nuestros dedos de esta forma, entrelazados. Unos se ayudan a otros. Así son nuestras manos, ayudando siempre y creando. Tenemos que cuidarlas mucho, porque creamos con nuestras manos. Siempre están activas y no le damos mucha atención, pero sí que necesitamos darle atención a nuestras manos. Abrimos, relajamos. Abrimos, relajamos. Espero que os haya gustado, que os sirva, que sea útil y sobre todo que dé alivio a vuestras manos, las protagonistas de toda nuestra creación.